Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Bienvenidos al capítulo 98 de Volata Radio, el podcast de ciclismo para quienes añoramos el criterium internacional, una carrera que desapareció hace ya de años y que se disputaba en Francia el último fin de semana de marzo, que lo que es lo mismo para nosotros, el fin de semana del cambio de hora. En ella se comprimían una etapa de montaña, una etapa llana y una contrarreloj en solo 2 días. Y bueno, lo otro que me viene a la cabeza cuando pienso en el criterio internacional, que James Boyd lo ganó nada menos que 5 veces. Yo soy Fran Reyes, soy el suplente de Pau Mitjans, que hoy por hoy continúa disfrutando de una bella baja de paternidad. Y hoy me acompañan dos personas que sin duda saben quién es James Boyd y qué es el criterio internacional. Olga Ábalos, directora de Volata, bienvenida. Muchas gracias, Fran. Al igual que el otro padre fundador de Volata, que nos acompaña hoy, un hombre que constituye la prueba viviente de que una persona puede ser profesional y hippie, todo a la vez. Desde el Bergadá, Isaac Viralta, de Cataluña Radio, bienvenido a Volata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Esto de hippie me lo tendrás que explicar mejor, pero bueno, aunque tengo que decirte que para mí el cambio de hora lo tengo asociado a la Volta, porque siempre es del sábado al domingo de la Volta, que la etapa del domingo además es temprano por la mañana y bueno, el festival te puedes imaginar que se alarga hasta el lunes. Total, tío. Yo es que tengo ese recuerdico del criterio internacional que yo la seguía con cariño, ¿sabes? Una de esas carreras que me molaba porque además me daba la sensación que dice, si tiene una etapa de montaña, una etapa de una contrarreloj, es la carrera perfecta, ¿sabes? O sea, no hace falta nada más en el mundo. Y me encantaba verla, igual que la clásica de Alcobendas, ¿os acordáis de aquella? Wow, Fran. Hostia. ¿Sí? Sí, sí que me acuerdo. Sí. Claro, clásica de Alcobendas Collado Villalba, tío, que me acuerdo que ganó José Antonio Garrido, ganó una vez la etapa de montaña y me hizo una ilusión enorme porque corría en el Costa de Almería. Son carreras que hay que recuperar, tío. Lo que pasa que en el ciclismo moderno, con una de montaña, una contrarreloj y una al sprint no lo tienes completo. Falta un esterrato y una suspendida por el viento o la lluvia. Totalmente. Hay que hacer una etapa de este rato en alguna región vinícola o agrícola en general y una etapa de viento que nos la podemos llevar, por ejemplo, a Menorca, ¿no? Porque ahí tenemos muchas opciones de poder suspenderla tranquilamente. Bueno, vamos, antes de variar más, hacemos una pausita y ya nos metemos en harina. Questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche il nostro Sonico. Y aquí estamos, con muchísimas cosas que contar. Esta semana ha sido la Volta a Cataluña, hemos tenido las clásicas flamencas. Antes tuvimos la Milán-San Remo, que no sé hasta qué punto, Isaac, hasta qué punto tenemos algo más que decir sobre Pogačar. Buah, la verdad es que tengo la sensación que tenemos tantas ganas de escribir sobre Pogačar y de hablar sobre Pogačar que siempre estamos encontrando nuevos relatos, nuevas historias que contar, ¿no? Le queda Roubaix y después le quedará el quinto Tour y después le quedará la Vuelta para completar las 3 grandes. O sea, le queda. Yo creo que sí, que todavía nos da. Y, Olga, por gusto de hablar de temas recurrentes, ¿nos queda algo que decir sobre Paul Seixas? Esto no estaba en el guión, ¿eh? No. Pero como lo hemos sacado en todos los podcasts ahora, digo, habrá que decir algo de Paul Seixas, ¿no? Ya vamos a pasar el peaje Seixas. De momento, yo cumplo lo que dije en el podcast anterior. Creo que es mejor que no hablemos de Paul Seixas. Todavía. Que por cierto, las narraciones francesas hablan de él como Paul Seixas, Paul Seixas. que ya sé que es más complicado para nosotros, pero Vale. Pues tendremos que pronunciar su nombre. A ver, voy a escuchar su pronunciación en Prosequi Stats. Ya sabes que Prosequi Stats tiene ahora la posibilidad de escuchar al propio protagonista decir su nombre, que antes lo he utilizado para Alex Segard de Bahrain. Voy a escuchar la de Paul Seixas y os digo cómo la pronuncia.
Paul Seixas. Paul Seixas. Sí, pues ya sabéis que sabemos hablar francés mejor que los de Euros por Francia, ¿vale? Paul Seixas. Bueno, Olga, has estado bastante liada estos días, por un lado, porque tenemos en el horno, o recién salido del horno, un nuevo número de Volata, el número 50. Sí, sí, correcto. De hecho, ya en estos días de la Volta ya íbamos repartiendo algunos ejemplares. Sí, sí, ha salido el número 50 de la revista y es uno de esos números un poco especial, también por lo simbólico que es, ¿no? Llegar al número 50 en el que, bueno, de alguna forma hemos variado un poco la distribución habitual de los contenidos y hemos invitado a muchas firmas nuevas para que nos ayuden a reflexionar un poco de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos en el mundo del ciclismo. O sea que tenemos artículos de, pues mira, de Nacho Lavarga, también de Paul, de Peter Stewart, que es el ex editor de Cycling News y que ahora ha fundado una empresa nueva que se llama Velora Cycling. Tenemos también a Lorenzo Ciprés, entrevistamos a Miguel Ángel Chico, director de Ciclismo a Fondo. Wow. Tenemos artículos sobre las 50 más una victoria de Wout van Aert, también sobre lo que significó las 50 victorias de Demi Vollering, escrito por Laura Álvarez. Me olvido cosas, ¿verdad, Isaac? Porque estoy hablando un poquito de memoria. No, David Cermeli, periodista esloveno, sobre el boom del ciclismo en Eslovenia. Sí, hay un momento muy chulo de este artículo que dice, ya no nos confunden con Eslovaquia. Oye, pues, ojo que hoy al teléfono tenía a un amigo que me decía, ¿dónde fue donde nació Sagan? En Eslovaquia. Dice, pues en Eslovaquia. Claro, porque Eslovenia es la de Pogačar. No, no, ¿sabes? O sea que la gente ya tenemos dos referentes para saber cuál es Eslovenia y cuál es Eslovaquia. Les pasaba a los periodistas eslovenos, ¿no? Que los confundían con los eslovacos cuando Sagan era la gran estrella mundial del ciclismo. Y aparte de eso, pues tenemos cosas nuevas, como por ejemplo hemos incorporado a Aitor Biribay para hablarnos de nutrición y rendimiento. Y, y luego tenemos eso, pues artículos, secciones habituales, ¿no? Como La Fuga, que nos hemos ido a hacer una ruta en Gran Canaria. Visitamos los talleres de Edith Velo de Girona. Hablamos del Congreso Ibérico de la Bicicleta y la Ciudad de la Bicicleta, que celebran 30 años y muchísimas cosas más. Bueno, para un hombre cultivado como Fran e inquieto culturalmente, tenemos un reportaje sobre las fotografías ganadoras del primer festival de fotografía ciclista organizado por Volata, Cyclic, que son, bueno, ya te puedes imaginar, muy, muy bonitas, y un artículo también sobre Pasolini, que se cumplen 50 años de su asesinato y bueno, y su vinculación con el ciclismo, que también es notable. O sea que ahí viene muy cargadito este número de Ya cosas. ves. Oye, las fotos de Cyclic, a mí me pareció una pasada la fotografía artística. La que ganó la parte de fotografía artística me pareció una pasada, ¿no? Con un corredor rodando, pasando por una lengua de asfalto, que es lo único coloreado de la foto. No sé, me pareció una auténtica pasada. Y también me gustó muchísimo la foto de bikepacking, porque además se parecía un montón a un fondo de pantalla que tuve durante mucho tiempo, que era a su vez un pantallazo de un documental sobre pobladores del Tíbet. Y no, del Tíbet, no, perdón, de la llanura de Mongolia, que vi en su momento en Filming, porque documentales sobre la llanura de Mongolia solo los puedes ver en Filming. Y bueno, me quedó una imagen que me hechizó de ver la Tipi junto a un lago y tal. Y casualidad que la que ganó el bikepacking en la categoría bikepacking del premio Cyclic de fotografía es muy, muy parecida. Claro, dices en Mongolia, ¿no? Tú, la que te... Sí, Esta es en Kirguistán.
O sea que Ujú. estamos hablando ya de zonas del planeta relativamente cercanas o similares. Sí, sí, sí. Pero qué pasada, ¿eh? Porque hayáis hecho un premio de Eh, fotografía y que lo gane una foto de Kirguistán, habla muy bien de ¿cómo decirlo?, del alcance que ha tenido el premio y de la calidad de fotógrafo que tenemos en nuestro entorno. Bueno, estamos muy contentos porque cuando celebras una primera edición de cualquier cosa, siempre dudas, ¿no? Hasta qué punto vas a tener participación o no, pero sí que yo creo que podemos decir la cifra y sentirnos orgullosos, ¿no? Pero hemos tenido más de 100 entradas en este concurso, o sea que yo creo que para una primera edición está súper bien. Además, a nivel internacional también han participado muchos fotógrafos y eso también me enorgullece, ¿no? A tener este alcance y también que la gente confíe, ¿no? en Volata para este tipo de proyectos. Como mola, ahí reforzando la imagen de la revista hipster de ciclismo. Bueno, otra cosita que vi en tu LinkedIn que había estado haciendo, Olga, fue presentar un evento del Tour de Francia en Granollers, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, estas cosas que no sabes cómo te llegan del amigo del conocido, ¿eh? Y al final te llega a ti también por eso, bueno, pues porque llevamos unos cuantos años con Volata picando piedra, ¿no? Y supongo que al final, pues también esto va calando, ¿no? Em, pues nada, simplemente que mm, tradicionalmente ASO, ¿no? organiza este acto de los 100 días para el Tour de Francia y el mismo día ASO, digamos que pidió que Barcelona, Tarragona y Granollers, que son las tres ciudades que acogen los tres inicios de etapa del Gran Depart de Barcelona, pues hicieran a la vez este evento. O sea que, y yo tuve el honor de presentar el de Granollers. Y fue un acto muy bonito que ya a mí me gusta decir que contraprogramamos a Barcelona, que utilizaron muchos más kilos de confeti que en Granollers, pero, pero fueron actos en los que realmente se conectaba con la cultura ciclista local. Y eso me gustó mucho, la verdad. Sí, sí. Y hablando de Pogachar, sí que hice un comentario de que Pogachar participaría, si todo va bien, ¿no? En este Tour de Francia y podría ser su quinto Tour de Francia, igualando pues a Eddy Merckx, ¿no? Miguel Indurain, etcétera. Y yo me aventuré a decir que quizá esto sería el inicio de que Pogachar acabe superando a Eddy Merckx, ¿no? Como el mejor ciclista de la historia, ¿no? Bueno, pues luego vino un señor a reprimirme, me dijo, no, nunca. Dice, no, ¿cómo te atreves, no? Porque Dimer siempre será el mejor y tal. Y digo, bueno, pues mira, estas cosas, ¿no? Seguramente en Barcelona no podían pasar, pero sí que pasan en ciudades más pequeñas. Oye, y sin embargo, a mí no me cuesta nada imaginarme a una presentadora de eventos ciclistas en Italia en 1970 que dice, igual Merckx supera a Coppi, y a un señor mayor diciéndole, imposible que nadie supere a Fausto Coppi. ¿No? Claro, ya como bien dices, ¿no? Ya quedan solo 100 días para salir al Tour de Francia de Barcelona. Vosotros que vivís, ¿no? En la provincia, en el caso de Olga también en la ciudad de Barcelona, ¿notáis ya un poco de movimiento, expectación en torno a ese desembarco del Tour en Barcelona? Es que tengo la sensación, tú algo lo sabrás mejor, que Barcelona es una ciudad tan grande en que puede pasar el Tour del Gran Depart y tú vivir en Barcelona y no enterarte. Pero no por las políticas que se hayan llevado a cabo mejor o peor, sino porque es que es una ciudad que tiene tantas cosas. Ya no es que sea grande físicamente, sino tiene tanta actividad que me cuesta pensar que el Gran Depart pueda aglutinar toda la atención. Después sí que tengo la sensación que ahora con el acto de los 100 días sí que nos está explotando quizá toda esta actividad del tour encima y que lo que queda pues ya va a ser una constante, pero
a mí me importa y me interesa sobre todo lo que quede después, ¿no? Que Barcelona vamos a tener pues de aquí a 8 meses, 2 años, 5 años, en este sentido, en cuestiones de movilidad, en cuestiones de respeto a la bicicleta, en cuestiones de cultura ciclista. Y esta respuesta pues la tendremos pues con el paso del tiempo. Eh, no sé, veremos. Sí que tengo la sensación que ahora han despertado la fiera y que esto va a empezar en serio en los próximos 3 4 meses. Sí, yo estuve en Barcelona hace un par de fines de semana para una misión secreta que me encargó Olga y cuyos resultados en algún momento se escucharán en este podcast, en estas ondas. Y sí que vi, ¿no? Pues que ya había empezado a haber bicicletas del bicing, ¿no? Del bike sharing, del sistema de bicicletas compartidas de Barcelona, que tenían que iban rotuladas, ¿no? Con la Grande Part Tour de Francia y demás. Tengo la sensación de que ese son el tipo de pequeñas iniciativas, de pequeños gestos que pueden provocar que, como dice Isaac, el paso del Tour de Francia por Barcelona deje cosas, ¿no? Ya por lo pronto, si hacemos caso al relato del equipo Never Say Never, un gran estímulo de cara a tomar el patrocinio del antiguo Israel ha sido precisamente la salida del Tour de Francia de Barcelona, ¿no? Tener un equipo con vinculación catalana ya sería una buena herencia, ¿no? Del Tour de Francia en Barcelona y en Cataluña en general. Pero bueno, lo más importante todavía es que esto anime a la gente a montarse en la bicicleta, que la bicicleta sea una solución de movilidad urbana cada vez más extendida, más sostenible. A mí, sin haber pedaleado prácticamente nunca por Barcelona y sobre todo no haberlo hecho de forma cotidiana, no sé hasta qué punto la red de carriles bici, por ejemplo, que hay en la ciudad de Barcelona es lo suficientemente buena, pero a mí me parece que como mínimo es extensa. Sí, es extensa, pero digamos que el proyecto que había planteado para que fuera mucho más extensa se paró con la llegada bueno, de la nueva fuerza política en la alcaldía de Barcelona. Entonces, digamos que todo el proyecto que había anterior de hacer muchos y muchos kilómetros de carriles bicis, digamos que bueno, se ha ido como parando porque digamos que la nueva dirección, la nueva política de movilidad del ayuntamiento, pues no consideraba que había que seguir haciendo tantos carriles bici. Em, por eso que hay como contradicciones, ¿no? En la ciudad, ¿no? De alguna forma se apuesta por grandes eventos ciclistas, pero por el otro no se termina de hacer la apuesta definitiva por una mejor movilidad en la ciudad. Y bueno, y ahí es donde, bueno, eso, donde conectando con lo que decía Isaac, ¿no? A ver de qué forma esto va a repercutir después, ¿no? A ver si realmente este último empujón, ¿no? Estos últimos meses hace que los próximos años sean mejores, ¿no? Pero ahí es donde tiene que haber un plan. Y desde la parte ciudadana nos cuesta ver que haya ese plan. Comprendo. Es complejo, ¿eh? Es un tema complejo, ¿no? ¿Cómo, qué es una apuesta decidida por la movilidad? ¿No? Hay incluso personas, por la movilidad en bicicleta, hay incluso personas que defienden que el carril bici no es la mejor manera de desplazarse en bicicleta. Yo me desplazo en bicicleta a diario por mi ciudad, por Granada, y utilizo un par de carriles bici, pero no utilizo todos los que están a mi disposición, simplemente porque no están suficientemente bien acondicionados, porque tienen contenedores puestos encima o porque se acaban contra una pared, ¿no? Y eso es algo que por suerte o por desgracia creo que ocurre en todas las ciudades. Sin embargo, lo que sí siento en Granada y que me dicen además amigos que pedalean por todo el mundo y que vienen aquí a pedalear, es que en España en general se respeta mucho más a la persona, al ciclista, a la persona que va en bicicleta, que en otros países de nuestro entorno. Con lo cual, por ahí ya tendríamos mucho ganado de cara a que fuera una solución para un porcentaje mayor de la población del que es ahora. Sí, sí, sí. Pero
pero para animar a gente nueva que coja la bici en una ciudad necesitas darle un mínimo de seguridad. Y yo creo que los carriles bicis y sobre todo segregados van muy bien en ese sentido, porque hay mucha gente que tiene que aprender a moverse también ¿no? en bicicleta Sí, y tienes que darle eso, herramientas para que, bueno, puedan hacerlo y también para que los niños vayan al cole en bici, ¿no? Y que sí. entonces, por eso que es un trabajo a largo plazo. Y, Ujú. pero bueno, veremos si Bueno, Claro, es importante la calidad de los carriles bici, por ejemplo, ¿no? Y tú apuntabas a la seguridad, que sean segregados, que sean seguros, pero incluso creo que el uso de la bicicleta en ciudad por parte de las mujeres es muy inferior a los hombres, ¿no? Y justamente la seguridad es uno de los factores clave. Entonces sí que hay que incidir en esto. sí. Mira, un ejemplo que yo veía en Bruselas, en una época de mi vida que pasé mucho tiempo en Bruselas y tal, era que los niños, los viernes por la mañana, había colegios que incitaban a los niños a ir con la bicicleta al cole y que no solo eso, sino que los sacaban a dar un paseíto por las calles de alrededor, a circular por las calles de alrededor, todo en filita, muy cuco, ¿eh? Con su chalequito reflectante y tal, ¿no? En filita por calles donde a veces el carril bici era meramente una pinturita en el suelo, que no estaba separada de ninguna manera de los otros vehículos. Eso, aunque pueda parecer un brindis al sol, si el niño con 8 o 9 años aprende que se puede circular, aprende a circular también, pues bueno, se puede instalar en él, ¿no? La semillita de la cual brote un pequeño ciclista. Y cuando digo ciclista no estamos hablando, no estoy pensando en Pogacar, estoy pensando en una persona que se mueva en bicicleta con todos los beneficios que ello tiene para la salud y para la vida en general de esa persona. De hecho, en Barcelona hay un proyecto que se llama Bicibús, en el que se fomenta el que los niños vayan al cole. Entonces se crea como un pequeño pelotón de padres e hijos para ir al cole y entonces eso de alguna forma hace que gane, ¿no? Gana ese espacio al coche en quizá en lugares donde todavía no hay un carril bici y eso, pues, bueno, fuerzas a que haya otro tipo de movilidad y demostrar que realmente es posible circular en bici por la ciudad. Y eso, yo creo que está en más ciudades esto del bicibús, pero en Barcelona se está haciendo bastante. Esto y sin querer abusar de autopromoción, durante la primavera ciclista aquí en el Bergadá una de las iniciativas ha sido la del bicibús y lo quiero destacar porque siempre que hablamos de movilidad sostenible, de carriles bici, de bicibús, de iniciativas de este tipo, pensamos en grandes ciudades, como es lógico, pero creo que nuestro proyecto es interesante porque aplicamos esto en un entorno mucho más rural, si quieres, en pueblos pequeños, en alguna ciudad quizá más grande como es Berga, que supera los 15.000 por poco, pero el resto son pueblos pequeños. Y yo reivindico siempre que aquí también tenemos que apostar por una movilidad sostenible, que también los niños y niñas pueden ir al colegio en bicicleta o a pie. Y que, porque al final van en coche, les llevan en coche, y que no porque no sea una gran ciudad, que no tenemos por qué dimitir de esta movilidad diferente. Sí, sí. Bien, bien, totalmente de acuerdo y muy buen pie ahí a la primavera ciclista, pero que da una de las muchas cosas que hace Isaac y que a mí me despiertan cierta admiración. ¿Has estado en la primavera, Olga? ¿Te has acercado tú allí a Berga estos días? Verga, el otro día en la Vuelta a Cataluña y Ajá. era impresionante, ¿eh? Se te ponían los pelos de punta viendo tanta gente en la calle para recibir a la Volta y también en las cuestas del santuario de Queral. Ahí ya no estuve, pero sí que lo vi las imágenes por la tele y es que no había un metro libre. O sea, brutal, brutal la capacidad de convocatoria y y también de fomentar también la cultura ciclista, ¿no? La gente en familia, ¿no? Yendo, bueno, Isaac lo puedo contar mucho mejor, ¿no? Pero bueno, o sea, gente en familia, ¿no? Pues pasaban el día, ¿no? A esperar a los ciclistas, ¿no? Y eso era muy bonito, la verdad. Y este año acompañó el tiempo, o sea que fue Mm. una gran jornada de ciclismo.
Ujú. Ahí, Isaac, a ver, ya hemos dado alguna pincelada, ¿no? Pues el concurso de fotografía, la coincidencia con la sexta etapa de la Volta a Cataluña, la iniciativa del Bicibús. ¿Qué más iniciativas lleváis a cabo en la primavera ciclista? Bueno, en definitiva, lo que buscamos es que lo que comentábamos ahora con el tour, ¿no? Que tú pagas por tener el tour, pero si pasa el tour y en un año no hay mejoras en esta ciudad, ¿de qué sirve haber invertido en el tour, ¿no? Y entonces las mejoras pueden ser en muchos sentidos: turístico, por ejemplo, económico, pero también en infraestructura ciclistas, en cultura ciclista, en movilidad, en salud. Y entonces, un poco lo que buscamos aquí es eso, aprovechando la etapa de la Volta, pues generar cultura ciclista, que cambien los hábitos, y en este sentido pues hacemos desde charlas para generar esta cultura ciclista. Nos vinculamos con Cyclic de Volata para alargarlo y más allá del concurso, pues eh, mostrar. No es una exposición de fotografía ciclista, sino que son 20 exposiciones en rincones inéditos de la comarca. Pues tenemos igual una ermita románica del Ah. siglo no sé qué, pues ahí dentro hay una exposición de fotografía ciclista, o en una fábrica industrial de no sé, hay otra. Y en este sentido, pues vamos generando, ¿no? Además está pues una liga de escaladas, también para buscarle el componente deportivo. Bueno, en definitiva, una serie de acciones que además se reparten por diferentes pueblos de la comarca. Qué guay, tío. Y aparte de eso, también has estado cubriendo la Vuelta a Cataluña esta semana, si no me equivoco. Sí, sí, sí. No, no me ves que Que- ojos. Que Sí, no. sí. Es que la intensidad de una carrera ciclista, decía Olga, perdona. No, que le han salido más canas a Isaac esta semana. Sí, sí, sí. Wow. Es que la intensidad de una carrera ciclista es enorme. Cuando estamos preparando, ¿no? Este episodio de Volata Radio, viniendo a la Vuelta a Cataluña, estás viniendo tú, Isaac, me acordaba de aquella Vuelta a Cataluña de 2013 en la que tú y yo nos conocimos, tú ya siendo un respetado periodista de Cataluña Radio y yo siendo un animalillo que acompañado de otros tres animales, pues bueno, montamos una web efímera, un concepto que ahora mismo no entiendo cómo logramos monetizar y que no entiendo cómo conseguimos patrocinio para poder crear una web sobre la Vuelta a Cataluña, que solo duró la Vuelta a Cataluña y que después desapareció. Co- Patrocinado entre otros por Go Ibiza Go, que era el monólogo teatral que tenía por aquel entonces Carlos Padial, que es bueno, que esta semana, creo, la semana que viene saca una película con Berto Romero, que se llama Pizza Movie. Y bueno, a nosotros íbamos con lo justo, durmiendo en Airbnb o en cuchitriles, y a Isaac le caímos simpáticos, ¿no? Y nos decíamos que éramos bastante hippies, ¿no? Por nuestra forma de proceder. La cuestión no es que, pensando en aquel viaje fundacional y tan molón y que me ha dejado unos recuerdos indelebles y varias amistades para toda la vida, me acordaba también de la impresión que a mí me dejó aquella Vuelta a Cataluña. Yo me quedé con una impresión de una carrera un poco desangelada, ¿no? Como muy sostenida por alfileres. Tenía también una impresión de que deportivamente estaba demasiado condicionada porque tenían un acuerdo con Ferrocarriles de Cataluña, tenían que acabar dos finales en alto en estaciones de esquí gestionadas por los Ferrocarriles de Cataluña, ¿no? Y claro, siempre las metas en estación de esquí pues suelen ser menos inspiradoras, ¿no? Por la naturaleza de la carretera, la naturaleza de las pendientes. Había muchos motivos por los que a mí la Vuelta a Cataluña me dejó una sensación regulera, una sensación que por cierto luego ha ido cambiando, porque he vuelto a ir a la carrera y he visto una evolución muy guapa y muy bonita. No obstante, más allá de mi percepción, a vosotros dos os quería preguntar, ¿creéis que la Vuelta a Cataluña ha crecido como evento en los últimos años? Yo creo que sí, yo creo que sí. Me acuerdo de esos años, lo que dices. Es cierto que todavía hoy sigue la Volta como organización, sigue teniendo esa dependencia, ¿no? de Ferrocarrils de la Generalitat, que es una empresa pública. Pues en el fondo es eh, un dinero público que está subvencionando, está pagando un par de llegadas.
Es cierto, imagino que en la misma Volta les gustaría tener más independencia en este sentido, ¿no? De tener un presupuesto que les pueda permitir más libertad, pero bueno, eso sigue, pero sí que la sensación es de una carrera que ha crecido, que es más profesional, mantiene el mismo formato, de la misma estructura organizativa, pero sí que la sensación es que es más profesional, que se ha estabilizado, que ha superado el bache de unos años anteriores en que estuvo muy al límite económicamente. Y en este sentido, la participación y el diseño de las etapas yo creo que no son casualidad, ¿no? Que responden pues a esto. Una carrera muy agradable para los corredores. Sí que hay algún desplazamiento igual mm, pues molesto, pero todo queda bastante cerca, buenos horarios, buen tiempo en general. Y los corredores ahí se encuentran muy cómodos. O sea, no, nada es casualidad. Si vemos la entrada de ASO también para proteger todo el sistema comunicativo de difusión, también le da mucha estabilidad a la carrera. Yo creo que aquí sí que dieron un paso bastante grande y todo esto se ve reflejado, como te decía, en la participación. Sí, sí, estoy de acuerdo con Isaac. Y de hecho iba a destacar la entrada de ASO en la organización de la Volta, que también parece que no, que es un detalle menor, pero el hecho de que la web se haya renovado, que también, ¿no? La web de la Volta hace unos años también era un poquito regulera, por decirlo así. O sea que se haya renovado. Eso ha llegado a que haya un mejor equipo de comunicación detrás, fotos, ha entrado gente nueva, gente joven que quiere hacer otro tipo de comunicación. También creo que la Volta, no sé si es porque ha conseguido esa estabilidad, está más abierta a escuchar propuestas nuevas y hacer otras cosas, ¿no? Y creo bueno, también a nivel organizativo eso también les ha permitido, pues, quizá abrazar, ¿no? Otros formatos, ¿no? De etapas, ¿no? Como las que están haciendo en estas últimas temporadas en el Berredá, por ejemplo, ¿no? Descubrir territorios nuevos. No sé, yo creo que sí, que es una carrera que ha crecido y además está colocada, siempre ha tenido, bueno, está colocada en un momento del calendario muy bueno, en el que recoge París-Niza, por decirlo así, ¿no? Y los corredores cierran ese primer bloque con la Volta y, y eso les ha permitido tener una participación espectacular en los últimos años también. Mm. Sí, a mí es que me da la sensación de que la carrera hubiera crecido mucho como evento, hubiera ganado mucho en interés del público, ¿no? En el sentido, la cantidad de gente que yo vi el año pasado en las salidas de la Volta a Cataluña no tenían nada que ver con la que vi con las que yo veía en la salida de la Volta a Cataluña 2013. ¿No? O sea, recuerdo una salida que fue en Llanars, creo que era ahí en Lérida, al pie de, y que no había nadie, que no había nadie. O sea, recuerdo además tomar una foto, porque puedo contar una batallita que nuestro colega, sí, sí. Mira, Albert Rabadán, ¿no? También, que también aparece en las páginas de Volata, que está en la organización ahora mismo, de hecho, de la Vuelta a Cataluña. Era uno de los 4 animales que viajamos juntos a aquella Vuelta a Cataluña de 2013. Y le dedicó una pieza en el diario Ara a Jonas Alstrand, que era un sprinter sueco que había en lo que por aquel entonces se llamaba Argo Shimano, que es el actual Picnic. La cuestión es que por alguna razón decidimos, o le hacía ilusión, no sabemos, no sé por qué, llevarle a Jonas Saltra en el periódico para que tuviera del momento en el que Jonas Saltra protagonizó una pieza en el Ara. Y yo le hice una foto. Eh, para empezar, el titular de El Ara aquel día era Pujol s'aparta. Era bastante gracioso ver a Jonas Alstrand con un periódico que ponía Puyol Saparta enseñándolo a la foto, ¿no? Pero luego, más gracioso todavía es que desde lejos, otra de las personas que la acompañaba en el viaje, el buen Víctor Martín, hizo la contrafoto en la cual se veía a Albert Alstrand
yo haciendo la foto delante del autobús de Largos y a su alrededor absolutamente nada ni nadie. O sea, 50 metros sin personas. De hecho, aquella foto la titulamos en la web Jonas Sastran recibe un periódico ante la indiferencia general. ¿Sabes? Y es que era totalmente esa sensación de que estábamos en despoblado. Todo esto para contar que a nivel de público, la Volta a Cataluña hoy por hoy no tiene nada que ver. Y luego a nivel deportivo, tuvo unos años la Volta donde le costaba congregar participación. Y de hecho hubo varios cambios de fecha, ¿no? De junio a mayo, de mayo, ¿no? Que se disputaba durante el Giro de Italia y quedaba muy opacada. Luego se atrajeron aquí a marzo. Y si miras la nómina de ganadores recientes es impresionante. Nairo, Alejandro Valverde, Primoz Roglic, Pogačar, Vingegaard, que este año primero ha sido, o sea, el ganador de la Volta a Cataluña es el segundo del pasado Tour de Francia y el tercero es quien subió también como tercero al podio del Tour. Solo con ese dato ya te da una idea del nivel deportivo tan grande que tiene tan alto que tiene ahora mismo la Volta a Cataluña y por ende el interés que despierta entre los aficionados del ciclismo también fuera de nuestras fronteras. Tengo la sensación de que la evolución ha sido paulatina y que además se ha conseguido incorporar, eh, ¿cómo decirlo? Incorporar nuevos clásicos, porque para mí ya la meta de Guisos, por ejemplo, ya es un clásico. Mm. Ya la hemos visto muchas veces, ¿no? Y todos nos acordamos de aquel año que Nick Schulz le ganó a Pogačar, por decir la primera que se me viene a la cabeza. Ha conseguido recuperar la etapa del Berguedà, que había sido icónica en la Setmana Catalana, y que ahora se convierte en un icono en Volta a Cataluña. Y con todo, también ha mantenido sus señas de identidad tradicionales. Su etapa de Montjuic, la final en alto de la estación de esquí, con lo cual digamos que ha ganado narrativas nuevas sin perder otras. Y creo que eso habla muy muy bien de la dirección en la que ha evolucionado el evento. Bueno, aquí ahora tenemos una duda y estoy ya mirando bastante para allá, pero ¿cómo será el relevo de Rubén Peris? ¿Y qué Mm. Volta veremos después? Y que yo creo que seguirá funcionando muy bien, pero la presencia de Peris, sobre todo a nivel institucional, el rol o el peso que tiene en el ciclismo mundial, y no exageramos, ¡buah! Es una figura muy icónica. Mucho. Pero bueno, yo creo que mejor que llegar con una Volta, le quedan 3 años de mandato, ¿eh? Pero yo creo que mejor llegar con una Volta en este estado de salud, y es un debate que tendremos que tener más adelante, no todavía ahora, ¿eh? Pero bueno, será interesante también ver la madurez y la fortaleza que tiene la prueba. Ujú. Sí, y el compromiso institucional, ¿eh? Que el compromiso institucional vaya más allá de Rubén Pérez, sino que sea un compromiso institucional con el ciclismo. A mí en ese aspecto, toda la inversión que ha hecho la ciudad y las instituciones en general de Barcelona en ciclismo en los últimos años, casi siempre de la mano de ASO, ¿no? Con la Vuelta a España masculina, la Vuelta femenina y después con el Tour de Francia, creo que es una señal positiva de cara al futuro. ¿No crees, Yo Olga? creo que es sólido, ¿eh, Fran? ¿Mm? Este enlace, a día de hoy, yo creo que es sólido. Es sólido. Sí, Creo. creo que sí. Bueno, y además estos días a Christian Prudhomme ha ido haciendo entrevistas, ¿no? Como estuvo de visita en Barcelona. Y de hecho, lo vimos en Montjuic, que estaba por allí pululando. Mm. Y eso, claro, lo han ido cazando los periodistas y han ido apareciendo entrevistas, ¿no? De Christian Prudhomme en diferentes medios. Y no sé, supongo que tiene un punto, su discurso tiene un punto político también, ¿no? Pero como que hablaba muy bien del Ayuntamiento de Barcelona, de los lazos que se han creado con la ciudad, etcétera. Y yo creo que, bueno, todo eso suma eh, para solidificar un poco más esta relación, ¿no? Sí. La relación actual ASO-Barcelona es de un momento dulce. Seguro, segurísimo. 10 años o 15 años para atrás, cuando el Tour tenía que haber planificado un grande par en Barcelona y se rompió, ahí no. Ahí la relación llegó a ser muy mala. Pero ahora está en un momento dulce. Es verdad que Christian Prudhomme lo decía, que tenían como un preacuerdo o algo así.
No, no, el trato no estaba firmado, lógicamente, pero llegaron elecciones y Jordi Hereu dejó de ser el alcalde de Barcelona y el gobierno posterior o siguiente no mantuvo el interés, digamos, por el Tour de Francia. Lo que pasa que ese momento no se trató, o ese no se trató con delicadez. Y ahí se rompió la relación buena o excelente que había entre EASO y el Tour y Barcelona. Y por eso costó tanto que Barcelona y ASO volvieran a ser amigos, en primer lugar, y después algo más, ¿no? Y en todo este proceso, y estoy hablando de un proceso de unos 25 años incluso, que se rompió a los 10, 12, la figura de Rubén Peris ahí fue la que aguantó la relación. Oh, qué interesante. No conocía yo esta historia del gobierno de Ereu estando cerca de una grande par en Barcelona. Qué guay, qué interesante. Sí, sí. Bueno, todo esto se va sabiendo ahora, ¿eh? O sea, que esto no llegó a la prensa en su momento. Yo no era consciente, a lo mejor sí, ¿eh? Pero tendríamos que tirar de hemeroteca. No, no, está saliendo más ahora. Sí, Qué sí. interesante. Bueno, pues ya sabéis, querido oyente, ya sabéis dónde la escuchasteis primero. De la boca de Isaac Mira, Vilalta en Volata in- Radio. incluso voy a explicar, ¿por qué eres tú, Fran? Voy a, voy a explicarte una curiosidad. El acuerdo Barcelona-ASO para cerrar el Grande Par de este año se cerró con un apretón de manos en una cena en Barcelona, en una casa particular. La casa de Xavi Hernández, con sushi. La misma noche que decidieron que seguía Xavi en el Barça, también decidieron el Grande Par. No. Creo que no. Vale, vale. Pero eso de grandes hoteles o grandes restaurantes, fíjate cómo son a veces estas cosas, ¿no? Estos tratos entre grandes compañías, entre grandes entes, y se llega, a mí me gusta, ¿eh? Yo creo que dice mucho en favor, el trato se cierra en un entorno mucho más íntimo. Solo falta una firma en la servilleta de Messi, como decíamos el otro día, Olga, con Paul. Pero se sabe, ¿no? ¿De quién es esta casa particular o no? Se sabe, pero no se puede contar. Ah, hostia, pero Isaac, tú lo sabes, porque... Bueno, sí que lo sabe, vale. No, 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 no te vamos a poner ningún compromiso, ¿eh? Bueno, No, no, Bueno, yo estoy imagino que tranquilo de lo saber que sabrá él lo más sabe. gente. No, no. Yo con saber que Isaac lo sabe, yo ya estoy tranquilo. No necesito saber nada más. Bueno, vamos a hablar de personas cuyo nombre sí podemos decir, como Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard eh, ha ganado esta Vuelta a Cataluña, ha ganado los dos finales en alto, además de forma bastante contundente, por no decir impresionante. ¿Creéis que esta versión de Jonas puede competir con Tadej Pogačar, Olga? mm, buena pregunta. Te diría que sí, pero, pero tengo mis dudas, digamos, porque cuando Pogachar está compitiendo cambia todo, ¿no? Cambian las dinámicas del pelotón, cambia cómo se gestionan las cosas. Em, y a mí me gusta este Jonas más que propone cosas, ¿no? Que ataca. A mí me gusta. Em, pero seguramente si hubiera estado Pogachar compitiendo, las cosas hubieran sido como muy diferentes. Seguramente Jonas hubiera tenido que ir a remolque de Pogachar. No lo sé, no lo sé. Me gusta pensar que sí, porque nos gusta que Pogachar también tenga rivales, ¿no? Nos gusta. Yo no lo sé. Sí que tengo más claro que este Vingegaard es mejor que el que ganó los Tours. Le veo más maduro, le veo más fuerte, le veo más relajado y tengo la sensación de que está por encima de ese Jonas. Mm, No sé si es así, ¿eh? Y si es así, tampoco sé si le da para superar a este Pogachar, que también creo que es mejor Pogachar que el de años anteriores. A mí, Jonas sobre la bicicleta me ha transmitido poderío y solvencia. Pero luego, fuera de la bici, Isaac, tú que has estado más cerca de él en estos días y demás, transmite relajación, transmite
calma. Sí, totalmente. Transmite, no, no sé por dentro cómo lo llevará, pero lo transmite. Vimos, no quiere decir nada, pero justo después de ganar la Volta se quedó en Barcelona a hacer turismo con su familia, visitó el campo del Barça con Andreas Christensen, jugador danés del Barça, visitó el Museo del Barça. Se mostró como, que no quiere decir nada, pero, y además en carrera, pues como más relajado. O sea, el Pogačar del 24 en la Volta, es que Pogačar, aunque él lo lleve con naturalidad, su entorno es, ¡buah! Pues como mucha tensión, porque es que acarrea muchísimo público, muchísima gente, muchísimo. Y en cambio con Jonas todo es como mucho más zen, ¿no? Más calma, más pausa. Que supongo que no es cosa de ellos, pero es lo que transmite su figura. Es que la presencia de Pogačar es muy estelar con respecto a la de Vingegaard. Vingegaard, digamos que parece una persona normal. Lo que lo veo es tremendamente humano y una persona que hubiera mantenido, o sea, que hubiera mantenido los pies en la tierra. Y cuando digo mantener los pies en la tierra, que no se entienda como una alusión crítica a Pogačar, es simplemente como dice Isaac, en torno a Pogačar sí que se ha creado una maraña de personas que participan de sus victorias, que alardean un poco de esa victoria, ¿no? Se ponen una medalla y o se ven con una medalla puesta por ser parte del entorno de Pogačar, y eso, sumado con el carisma que tiene el corredor, con el carisma que tiene la persona, provoca que él sea un famoso, ¿no? Un famoso, que sea famoso más allá de la bici, más allá de la competición. No sé si me estoy explicando bien. Yo, Mira, perdón, Isaac. no, voy a explicarte la sensación que tengo, a ver si se entiende mejor. El contexto del Tour y el de la Volta es diferente. Menos gente, menos presión, menos presencia de medios. El Pogačar que yo veo en el Tour y su entorno es el mismo Pogačar y su entorno que veo en la Volta. En cambio, el Vingegaard que veo en el Tour no es el mismo que veo en la Volta. En la Volta le veo más relajado. En cambio, Pogačar siempre, siempre es lo que decimos, que es una estrella. Y Vingegaard, pues igual se adapta más al contexto del momento. Y especialmente en esta Volta le he visto más seguro, más relajado, más tranquilo. Bueno, yo iba a dar a comentar un detalle que mejor no tiene, no sé si es importante o no, ¿eh? Pero y que conecta con esto que decimos de que Pogačar es un famoso, ¿no? Por ejemplo, en la Milán-San Remo, Pogačar tenía un entorno en el que, bueno, aparte del equipo, ¿no? Y de algunos personajes de nombres del equipo ciclista, pues también había como invitados más VIP, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pues estaba pues el hijo de Carlos Sainz, Ujú. ¿cómo se llama? Sí, Carlos Sainz Jr., que es piloto de Fórmula 1. Entonces Ujú. estaba Carlos Sainz, la novia Carlos Sainz, y había como un corrillo, ¿no? de personajes VIP alrededor de Pogačar, que yo eso no me lo imagino alrededor de Jonas Vingegaard, ¿no? O sea, digamos que Vingegaard de alguna forma no creo que no fomenta, ¿no? Que haya este tipo de situaciones, seguramente por su personalidad, ¿no? Y por cómo quiere vivir el ciclismo. Y Pogačar está, pues, bueno, está en otro nivel en este sentido, creo yo. Es que al final, bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Y al final, y lo digo por lo que voy a decir yo, no por lo que, no por lo que ha comentado Olga. Eh, yo tengo un recuerdo de uno de los días más bonitos de mi vida, que fue la meta en el Puy-de-Dôme del Tour de Francia 2023. Aquel día, en la meta, que estaba lógicamente muy restringida, ¿no? El Puigdemont de por sí ya restringe por su carácter de paraje protegido y demás la cantidad de gente que puede subir. Y luego además estábamos bueno, pues en el último tour que se disputó con un poco de sombra de la COVID, ¿no? Y recuerdo que ahí en la meta
estaba la mujer de Jonas con la hija, creo que era la hija, y que esperaron hasta después del podio para ver al padre, y que el padre, y vi al padre cómo se bajaba la mascarilla para darle un beso a su hija y tal, ¿no? Y que era todo era de repente un momento de intimidad. No era ese momento del he llegado a meta y me están esperando mis amigos famosos, entre comillas, sino aquí está mi familia y una vez ya las cámaras están apagadas, me acerco a ellos. Y bueno, pues son distintas maneras de gestionar. Luego también esto viene vinculado a otra cosa que también es importante, que es que el carisma de Pogachar, el magnetismo de la persona Tadej Pogachar es mayor que el magnetismo de la persona Jonas Vingegaard, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces eso también, o sea, aunque quisiera Jonas Vingegaard, o sea, Jonas Vingegaard jamás podría ser tan famoso tan famoso, entendiendo famoso como tan carismático como Tadej Pogačar, y al revés, viceversa. Aunque quisiera, Tadej Pogačar no podría ser tan humano y anónimo como puede ser Jonas Vingegaard. Porque cualquier persona, digamos, la luz que proyecta su carisma se refleja en cualquier persona que se acerque a él. No Sí, sé si, no sé si me he explicado bien de nuevo, porque tengo la sensación de que estoy con un poco poético, poético hasta el punto de la incomunicación. no, 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 yo creo que sí, que tienes en eso, ¿no? Y cada uno se crea el entorno que necesita también, ¿no? O sea, digamos que Pogacar seguramente todo eso que hay a su alrededor, hay una parte que le sirve a él porque le retroalimenta y Jonas Vingegaard necesita otra cosa. Bueno, Isaac, ¿quieres poner un corolario a No, este no, debate sobre el sexo de los ángeles? que en definitiva uno tiene 3 tours y el otro 2, que tampoco están tan lejos el uno del otro. ¿Tres? ¿Cuatro? A 4, 4 y 2, 4 y 2. 4-2, 4-2, toda. De momento Sí, sí. 4-2. Venga, uno que tiene de momento cero y que no sabemos si algún día llegará a tener uno. Remco Evenepoel, otra gran estrella, ¿no? Un ciclista que se formó como futbolista y que efectivamente tiene, por definirle, tiene esa personalidad de futbolista, ¿no? Y esa forma de ser de futbolista y un carisma bastante guay, a mi ojo por lo menos. ¿Qué os pareció su actuación en esta Volta a Cataluña? ¿Ha correspondido con las expectativas que teníais sobre él? A nivel deportivo, quizá no, pero sí que nos ha permitido ver otras cosas de Remco que a mí personalmente me han gustado. Es decir, sí que hemos visto a un Remco que quizá le ha fallado un poquito la psicología, ¿no? La cabeza, por decirlo así, y la gestión de ciertos momentos, pero luego sí que hemos visto un Remco en el que cuando ya se ha visto que no tenía posibilidad de ganar esta Volta a Cataluña, en vez de desconectar totalmente de la carrera, sí que lo hemos visto ayudar a Lipovic y hacer más de trabajo de corredor de equipo, cosa que lo honra, la verdad, porque en otros momentos quizá Renko hubiera ya, se lo hubiera como cruzado un cable y mejor hubiera ya desconectado totalmente de la Volta. Y creo que le ha sabido dar la vuelta en ese sentido. O sea que por un lado me esperaba un poquito más, me esperaba que hubiera subido al podio, al menos, ¿no? Remco, pero por el otro sí que hemos visto esta otra cara de Remco que está también muy bien verla. Yo creo que tiene que madurar bastante. Porque ya no solo por la forma de, o sea, por la forma de correr en el momento y también a medio plazo. Y en este sentido creo que Vingegaard tenía mucho más claro el, el- la lectura general de toda la carrera. Cuando tocaba estar ahí delante pero sin arriesgar, cuando tocaba dar un golpe sobre la mesa, que llegaba a la montaña. Igual es que Remco sabía que en la montaña iba a perder tiempo y por eso tenía que recuperar tiempo antes, ¿no? Pero bueno, arriesgó demasiado
Bueno, no sé qué le pasó en el momento de la caída, pero tengo la sensación de que esto, de que tiene que madurar. En ese aspecto, vosotros, ¿qué, qué sensación os dejó lo que ocurrió ese día de Vilaseca y tal? Ah, buena pregunta, porque nadie sabe si había un bache ahí, un agujero, si no había nada, si se despistó. Yo puedo tener una opinión, pero mejor que Remco no sabrá. Es que no sé, yo creo que se despistó un poco, pero no, es que no sé, no puedo opinar, Sí, no sé. claro, 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 ¿no? Y a lo que iba, ¿no? En el día de Vilaseca le vimos, bueno, pues plantear esa escapada junto a Vingegaard y tal. Están los dos juntos, Vingegaard rechaza colaborar y ahí se le ve visiblemente nervioso, por no decir en algún momento ya directamente desquiciado, ¿no? El arranca para el tal. ¿Vosotros creéis que esto que ocurrió nos cuenta algo, como dice Isaac, ¿no? Que le hace falta madurar? ¿Tú crees, Olga, que esto es algo que se puede cambiar? Que cuando una personalidad está ahí tan marcada, ¿no? Tiene que cambiarla, porque esto, en este ciclismo en el que mm, los detalles importan, ¿no? Y si nos remontamos al mundo de los marginal gains, digamos, está gastando una energía ahí enfadándose que quizá luego no le permite eh, pensar bien ni utilizar bien los recursos que tiene. Yo creo que sí, esto tiene que cambiarlo. Tiene que cambiar. O sea, por un lado, creo que está bien que sea alguien con fuego, por decirlo así, ¿no? Que tenga ese punto de impulsividad, pero por el otro tiene que correr mejor con cabeza. O sea, y hay situaciones que él no va a poder controlar como esa. Que Vingegaard diga, pues no colaboro porque él está en su derecho a no colaborar, seguramente, ¿no? Pero yo creo que es algo que tiene que aprender y seguramente y en el equipo lo saben y van a tener que hacer un gran trabajo con él en ese sentido. Pero creo que el trabajo se va notando, ¿no? También porque sí que ha perdido, yo creo que él se ha dado cuenta que ahí perdió quizá una oportunidad, pero luego es lo que decía antes, seguramente desde el equipo lo han reconducido que, para que siga siendo un corredor de equipo, ¿sabes? O sea, que no desconecte del equipo ni de la carrera. Y para mí eso ya es un gran un paso. Sí, y además, como bien dices, ¿no? Al seguir conectado con el equipo, también ahí se genera una dinámica. Estamos viendo a un Red Bull que está corriendo bastante bien acompasado, ¿no? Como equipo en general, ¿no? Tanto en las clásicas belgas como en las otras carreras por etapas que hemos visto precedentes. Hemos visto que tiene una fortaleza colectiva bastante notable, por no decir ya directamente sobresaliente, y que Remco esté dispuesto a sacrificarse por un compañero, creo que, bueno, siembra para recoger dentro de unos meses que ese compañero se sacrifique por él. Sí, sí, sí. Yo lo creo así, ¿eh? Yo lo creo así. Sí, sí. En la Vuelta a Cataluña tuvimos también una etapa que no pudo acabar tal y como estaba previsto, que fue la jornada de Camprodón. Iba a acabar, y por favor, Isaac, corrígeme porque estoy hablando ahora mismo de memoria, en La Molina, En Valterra. en Valter, vale. Iba a terminar en Valter y se tuvo que acabar en Camprodón. Luego también la etapa de Berga hubo que modificarla, quitar el alto de Pradell. Y esto... No, ¿Mm? en el día anterior en Coll de Pal se ¿Mm? anularon los dos últimos kilómetros. La También, del viernes, efectivamente. sí. La de Berga sí que se completó sin problemas. Perfecto. Muchísimas gracias por corregirme. No, lo tengo fresco Eh, porque ya sabes que... por lo que sea, ¿no? Sí. Pues hay bueno, este fue un tema del que estuvimos hablando la semana pasada en este mismo podcast, ¿no? Hace 2 semanas, perdón, sobre los protocolos de tiempo, de meteorología y tal, y modificación de etapa. Eso lo escuchó un buen amigo mío, el comisario internacional, presidente de la Federación Andaluza, Carlos Rueda, y él, pues bueno, me contactó por WhatsApp y tuvo a bien remitirnos el protocolo de condiciones extremas que hay hoy por hoy en vigor. Para contaros resumidamente, porque lo apuntamos un poquito David García, que era nuestro invitado aquel día, Olga y yo,
pero siempre está bien contarlo exactamente tal y como es. Básicamente lo que este protocolo describe es que hay cuatro partes interesadas, que sería la UCI, representada por los comisarios, la Asociación de Ciclistas, representante de los corredores, la Asociación de Equipos y la de organizadores, ¿no? Que en este caso es pues, el organizador de la carrera. Cualquiera de estas cuatro partes, en caso de que vean que la meteorología puede poner en jaque la carrera, puede solicitar y convocar una reunión. Se especifica en ese protocolo seis premisas que pueden bueno, que son válidas para invocar este protocolo de condiciones meteorológicas extremas, que son el agua-nieve, la acumulación de nieve en la carretera, los vientos fuertes, las temperaturas extremas, la baja visibilidad y la polución del aire. Y en base a esas condiciones se puede tomar siete medidas, y solo siete. O ninguna, o modificar el lugar de salida, modificar la hora de salida, modificar el lugar de llegada, utilizar una ruta alternativa, neutralizar una parte de la etapa, que eso fue lo que ocurrió el año pasado, si no me equivoco, también en la jornada de Berga, y la cancelación total de la etapa o de la carrera. Se supone que esto se tiene que hacer, que se debería tomar la decisión a ser posible en la misma mañana de la carrera y es una decisión, digamos, consensuada entre las cuatro partes. Así es como funciona hoy por hoy. El otro día estábamos fantaseando con la posibilidad de que fuera el árbitro quien tomara, el colegio de comisarios quien tomara la decisión directamente y convocamos la votación en Spotify para que nuestros oyentes nos dieran su opinión y dos tercios de los oyentes apostaron porque efectivamente fuera el árbitro. Tal vez porque hicimos una campaña bastante convincente a favor de esa opción, ¿verdad, Olga? Sí. Bueno, porque es que, claro, esta visión que nos ha dado este comisario, ¿no? Creo que has dicho. Ujú, sí. Ujú. Claro, esto nos permite tener unas reglas del juego, ¿no? Con las que jugar, ¿no? Valga la redundancia. Pero claro, luego cuando todo eso se cuenta diferente. Entonces, quizá desde el punto de vista comunicativo no se cuenta nunca así. Y si a veces parece como que sean los corredores los que tengan siempre la última palabra, ¿no? A la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Y, y creo que a lo mejor habría que, y en esto pues nos tenemos que incluir los periodistas, ¿no? De cómo se toman este tipo de decisiones y cómo se llegan a estos consensos si es que hay estas reglas del juego, digamos, ¿no? Em, y que es una decisión mucho más consensuada, ¿no? O al menos aparentemente de lo que puede parecer. Ujú. Isaac, tú que estuviste ahí sobre el terreno, ¿viste procedentes las modificaciones que se llevaron a cabo en la etapa de Pal y de Vallter? Sí, mira, hay un detalle que más allá de reglamentos, si el público no se queja, si los corredores no se quejan, si los equipos no se quejan, es que algo se ha decidido bien, ¿no? Y en Coll de Pal se decidió bien. Al final es un puerto largo, tampoco incidía tanto en el resultado deportivo, porque de pasar de 20 kilómetros a 18, pues tampoco es tanto, y además la parte final ya llanea un poquito más, pero sí que había viento en la última parte, por lo tanto yo creo que bien, nadie protestó. Y el día de Belter lo mismo, además que había una alerta del gobierno de la Generalitat. Activaron el Pla Bencat, o sea que hay activado un plan de alerta que no te lo puedes saltar. Entonces, además que hacía viento, o sea, la estación de esquí misma estaba cerrada. Yo creo que se procedió bien, no hubo quejas y que todo el mundo contento en este sentido. Impecable, entonces. Ya con todo el trabajo que habéis tenido con Volta a Cataluña y el cierre de la revista y compañía, ¿os ha dado la vida para ver las clásicas belgas? Yo he visto alguna en diferido. Digamos que puse un poco en peligro mi estabilidad doméstica y el domingo por la tarde me vi 2 carreras enteras por la tele. O sea, fui a ver a la etapa en Montjuïc, en la Volta a Cataluña,
y luego me puse al día a nivel diferido. Eh, y porque es que necesitaba un poquito ya de ver clásicas y fue bueno, fue una maratón, ¿no? Como quien se ve, yo qué sé, varias películas de Star Wars a la vez, ¿no? En un mismo día, pero es que necesitaba un poco de eso, Sí. un poco de Bélgica, de Flandes. Pero claro, de guerra de extraterrestres, ¿no? Guerra de las galaxias, pero porque están los extraterrestres. ¿Tú, Isaac, llegaste a ver alguna? Vi algunos resúmenes con el desenlace de la E3 espectacular Ujú. y la Gambe Belgem, bueno, vi la imagen, ¿no? de los relevos entre Van der Poel y Van Aert, que bueno, también para alimentar la nostalgia también me vino bien. Yo ahí voy a, o sea, yo os cuento, yo por mi parte, al igual que Olga, vi los domingos, el domingo por la tarde, vi la E3 y la Gante Bebelgen, lo hice mientras planchaba y acabé con dolor de espalda, vi las dos carreras y lo dejé todo planchado. El domingo por la tarde es muy para esas tareas domésticas, ¿no? Al fin y al cabo. Y la verdad que me quedé bastante impresionado, bueno, en general con el espectáculo de las carreras, porque me parecieron carreras las dos espectaculares y ciertas hasta el final. Y no sé vosotros, ¿qué impresión te llevaste, Olga, del rendimiento, del nivel de Van der Poel y de Van Aert? Bueno, Van der Poel está a un nivel, bueno, el que se le espera, ¿no? En las clásicas, digamos que después de la temporada de ciclocross, pues, ¿no? Lo siguiente bueno, luego estuvo muy bien en Tirreno y luego, pues las clásicas. Claro, Van Aert viene un poquito más a remolque porque como se rompió el tobillo, ¿no? Durante la temporada ciclocross, pues no, hasta ahora no lo habíamos visto en pleno modo clásicas, aunque recordemos quedó tercero, en Milán-San Remo, y ahí ya empezamos de, uy, vale, está Van Aert, está Van Aert. Yo, no sé, yo tengo muchas ganas de volver a ver a estos dos en el Tour de Flandes, por ejemplo, y en Roubaix. Espero que no haya ninguna caída, pero tengo muchas ganas después de lo que vimos en la Gante Bebé, perdón, es que siempre tengo problemas con él. Tranquila, que ya le han cambiado el nombre para evitarte los problemas. Ahora se llama In Flanders Fields, en los campos de Flandes. Pues tengo muchas ganas de volver a verlos a los dos en acción, porque yo tuve un momento que me tuve que volver a pasar varias veces en loop, ¿no? En el momento en el que se fueron los dos, cuando quedaban como 30, 35 kilómetros a meta, y digo, guau, esto es maravilloso. Y sí, sí. Sí, estuvo muy guay. La verdad que a mí también me ha despertado un hype terrible. Bueno, a mí y también a mi primo José Antonio que me escribió para decirme, tengo mucho hype por Flandes ahora, ¿no? Y es verdad, es que realmente la expectación que tengo ahora mismo por ese duelo de Van der Poel, Van Aert con Tadej Pogačar, que al fin y al cabo es, si no me equivoco, el campeón saliente. Y ahora, Isaac, corrígeme por favor si me he equivocado. El campeón saliente. Tengo muchísimo interés por ver cómo van a jugar las cartas, porque claro, aquí Pogačar ya lo vimos el otro día, lanzarse en Milán-San Remo desde muy lejos y conseguir llegar a meta batiendo a su compañero de aventura. Tú, Isaac, ¿cómo te imaginas la carrera del domingo en el Tour de Flandes? Buah, yo sí que veo a un Pogachar decidiendo la carrera en un muro, lo que ya vimos, es donde puede marcar las diferencias respecto a Van der Poel o incluso Van Aert. Yo creo que pasa por ahí, lo mismo que vimos el año pasado. Sí que intuyo que alguien va a intentar anticipar, sea Van Aert o algún otro secundario de nivel. Pero está claro que Van der Poel, al ser protagonista principal, pues tiene que estar ahí a la par con Pogachar y ahí en ese mano a mano, en los muros, yo veo ligeramente superior al esloveno. ¿Tú, Olga? Sí, sí, yo también lo veo superior a Pogachar, también por cómo está ganando últimamente, ¿no?
También hay un detalle, ¿no? De los campos de Flandes del otro día, en el que, claro, Van Aert y Van der Poel estuvieron escapados los dos, creo que eso, hasta el kilómetro final, ¿no? Hasta el último kilómetro que los pillaron. Y yo pensaba realmente que llegarían los dos y que ellos dos se disputarían, ¿no? La victoria. Y se me quedó como un gusto amargo. Digo, ostras, si estos dos no han sido capaces, ¿no? De, de conseguir llegar a meta ellos solos, ¿qué hubiera pasado si Pogačar hubiera estado ahí también, ¿no? O sea, digamos que si hubiera sido al revés, ¿no? Que Pogačar estuviera escapado, seguramente no lo hubieran cazado igualmente, ¿no? A Pogačar. Y eso, no sé, me hizo pensar, ¿no? En que quizá a lo mejor no. Pogačar sigue estando en un punto superior, ¿no? No sé. Es Ujú. pura especulación, ¿eh? Lo que estoy diciendo, pero sí que me hizo pensar en eso, en que digo, wow, si estos dos no han sido capaces de hacer esto, obvio, tenían a Filippo Ganna que iba tirando por detrás, ¿no? En plan contrarreloj, ¿no? Por decirlo así. Y además era una zona llana, ¿no? Los últimos kilómetros son muy llanos, ¿no? En Flandes, bueno, en Flandes Fields, eh, pero igualmente no sé, no sé qué hubiera pasado. O sea, no sé qué pasará con Pogačar ahí. De acuerdo. Pues para zanjar este pequeñito debate sobre el Tour de Francia del domingo, un solo nombre de ganador por parte de cada uno. ¿El que nos dice el corazón o el que creemos que será? Hazle caso a hazle caso al órgano que prefieras. A ver, el órgano que prefiero. Lo que me dice el corazón es que a mí me gustaría que fuera Van Aert. Seguramente para que fuera Van Aert se tienen que dar una serie de circunstancias que a lo mejor solo pasan una en un millón, digamos, para que eso sucediera, pero ¿por qué no? Yo creo que Van Aert se merece ahora una victoria. Isaac. No sé si es lo que pienso, pero va, voy a decir Van der Poel para ver si alguien llega a las 4 victorias en Flandes. Creo que sería histórico, ¿no? No, nadie tiene 4, ¿no? Ujú. Creo que no. No estoy seguro. Bueno, No estoy en nada cualquier seguro. caso, pues eso. De acuerdo. Venga, pues yo, aunque mi corazón me dice lo mismo que dice el corazón de Olga, voy a imaginarme que tuviera dinero en juego y diré Pogachar, porque me parece la opción más lógica. Y con esto vamos a hacer una pausita y ya cerramos. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Bueno, y ya parte final de este podcast, queríamos repasar, porque nos gusta el interactuar con vosotros, sentir que nos escucháis, a todos nos llegan un poquito de feedback así por WhatsApp, por nuestras redes personales y mola bastante. También hemos tenido un par de comentarios en iVoox. Toño Alonso, muy amable, que nos decía que buenísimo programa, muchísimas gracias, este programa es buenísimo porque tiene oyentes buenísimos. Sin eso no habría programa. Y Carlos Siguero, que nos decía que Vingegaard, que tenía dudas, ¿no? De si su interés por no tomar la salida en condiciones meteorológicas adversas respondía a su propio interés o a la seguridad del pelotón. Bueno, es algo que yo he leído en más de un foro. No tengo claro siempre eh, que siempre sea ese el principal factor, pero sí es verdad que, bueno, cuando concurren varias cositas y una de ellas es que te puede ser beneficioso, pues igual puede que consciente o inconscientemente le ayude, ¿no? Pero no sé. Para esta semana la pregunta, ¿no? Ya que hemos estado debatiendo, yo creo que ha sido un debate bastante guay, bastante interesante en el que hemos aprendido cosas y cosas sobre casas en las que se cierran acuerdos. Nos interesaría saber, ¿no? Vuestra percepción como aficionado. ¿Ha mejorado la Vuelta a Cataluña con el tiempo? ¿En estos últimos años habéis notado esa progresión? Si queréis compartir con nosotros vuestra opinión,
tenéis las opciones que os va a decir Olga amablemente. ¿Cómo pueden contárnoslo? Sí, claro. Mira, pueden dejar sus comentarios tanto en la encuesta que siempre añadimos al final en Spotify, como también en los comentarios de las demás plataformas, ¿no? Se pueden dejar comentarios tanto en iVoox como en Apple Podcast y como en YouTube también, donde también colgamos el podcast. Así que todo el mundo está invitado a eso, a dejarnos vuestros comentarios. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias, Isaac, por habernos acompañado hoy y haber compartido con nosotros tantas opiniones insidiosas e informaciones relevantes. Se hace lo que se puede. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ti, Olga, por Placer. tus siempre varias aportaciones. Bueno, también se hace lo que se puede, la verdad. Pues el placer es mío por recibiros, el placer es mío por estar aquí sustituyendo al bueno de Pau. Muchas gracias, estimados oyentes. Nos escuchamos en un par de semanitas, si Dios quiere. Hasta entonces, que disfrutéis del ciclismo y que no añoréis demasiado el criterio internacional. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.